La pregunta ahora sería, ¿por qué la grieta es un pésimo negocio para la Argentina? Y la va a responder Gonzalo Asís, periodista destacado de nuestro país, que se encuentra también en la lista política que se encuentra presente hoy. ¿Vos querés charlar con Gonzalo? Pueden hacerlo. Él se acerca, sí. Me parece que está pidiendo una vincha para disertar mejor. Ahí está, ahora sí. Más cómodo. Gracias. Lo restamos de los minutos de la ponencia, Gonzalo, va en tiempo de descuento. No, no me lo vas a descontar ahora. Es que tengo que ponerle mucha energía al tema de cumplir con el tiempo. Así que me traje un apunte acá simplemente para no pasarme. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por invitarme. Placer hablar después de Daniel y aparte sentirme tan en sintonía con esto que dijo recién. Yo vengo a traer una pregunta acá y vengo a hacer una propuesta a todos y a todas, porque entiendo que la Argentina está pasando un momento muy crítico y que ese momento muy crítico requiere de generar un cambio cultural para salir de eso. Entonces la pregunta con la que arranco es ¿por qué la grieta es un pésimo negocio para la Argentina? Y teniendo acá a tan eximios expresidentes que vienen de otros países del mundo, me animo a decir que la grieta es un pésimo negocio para la sociedad, sin importar cuál sea el país. Yo sé que seguramente les va a parecer esta propuesta muy ambiciosa, así que para llevarla al plano de lo realizable, les propongo que en vez de pensar cómo crear un nuevo país, nos pongamos a pensar cómo crear una sociedad nueva. Porque en definitiva, más allá de lo que son las definiciones jurídicas, politológicas y filosóficas sobre el concepto de país, país no es ni más ni menos que un conjunto de personas que son hombres, mujeres, chicos, chicas, grandes, adultos, ancianos, empleados, empresarios, sindicalistas, presidentes, diputados, senadores y demás yerbas que viven en un mismo lugar con normas comunes, con objetivos comunes, con problemas comunes, con desafíos comunes y con sueños comunes. Así que les propongo primero que nos pongamos de acuerdo en que no podemos desligar el concepto de país del concepto de sociedad. Entonces les quiero preguntar a todos para que reflexionemos sobre cuál es la sociedad que somos los argentinos. Hoy lo preguntaba hace un rato el presidente Uribe, ¿no? Reflexionaba sobre esto. ¿Qué tipo de sociedad creamos los argentinos en el momento en que empezamos ese largo proceso que arranca con la idea de independizarnos, de convertirnos en Estado-nación, a ser lo que somos hoy? Yo me la hago la pregunta hace mucho tiempo y empiezo a encontrar despacito alguna respuesta, quizás. Vaya uno a saber por qué, ¿no? Digo, quizás porque somos un país grandote a nivel geográfico, es decir, somos un montón de pueblos que vivimos adentro de una misma caja. Seguramente también porque somos un país que afortunadamente fue receptor de una tremenda y enriquecedora diversidad migratoria. Y seguramente por muchas cosas más, encontrar esos puntos comunes, esos objetivos comunes, esos parámetros comunes sobre los cuales analizamos qué es lo normal, lo que está bien, y qué es lo anormal, lo que está mal, seguramente por todo eso, esto y esto nos cuesta mucho. Piensen esto, a ver si comparten conmigo. Casi desde que arrancamos con el proyecto independentista, creamos nuestra identidad social como nación en términos confrontativos. Empezamos primero por los que querían independizarse y los que querían seguir siendo dependientes de la madre patria. Una vez que se saldó eso a sangre y fuego, empezamos a determinar cómo organizábamos el país, ese proyecto de país con clivajes tales como, a nivel político, un país federal o un país centralista. Lo saldamos a sangre y fuego. A nivel económico discutimos si teníamos que ser un país de libre cambio o un país proteccionista y lo saldamos a sangre y fuego. A nivel social
si queríamos ser un país de corte aristocrático o un país de corte popular. Y lo saldamos a sangre y fuego. Siempre a sangre y fuego. En el siglo que siguió, tuvimos los clivajes modernos, ¿no? Radicales y peronistas. Más rudimentariamente, los compañeros y los gorilas, ¿no? Los leales y los traidores. Y puedo seguir así un rato largo. De hecho, piénsenlo así. Acá todos seguramente son hinchas de un club de fútbol. Yo creo que creé mi identidad de hincha de Boca en los años 80 y les aseguro que la creé, la construí en parte por mis adversarios, los hinchas de River, con los que me puteaba y nada, vos, que esto y lo otro. Incluso las agresiones, no digo en mi caso, pero sí las he visto, iba mucho a la cancha. Hoy todavía tenemos hechos de violencia, pero no se comparan con los que teníamos en los 80. La construcción de la identidad del hincha de fútbol era saldada hasta con violencia física y con muerte. Y ni que hablar, lo digo más graciosamente, yo toco la guitarra, toco el piano, me encanta la música. Cuando estudiaba música en los 80, casi que no te permitían escuchar a Los Redondos y al mismo tiempo escuchar a Soda, porque era imposible, era una rivalidad. Se construía el uno en base a la oposición con el otro. Entonces, yo lo que quiero decir es esto. En la Argentina tenemos dentro del ADN nuestro un componente de grieta muy grande. De hecho, presidente Lacalle, usted sabe que a los argentinos nos gusta mucho la confrontación, somos discutidores, ¿no? La pregunta que quiero hacerme es esta. ¿A quién le sirve la grieta? ¿Se pusieron a pensar alguna vez en esto? Olvídense del corto plazo, del corto plazo electoralista, para ganar una elección, porque me lo pide la opinión pública. ¿A quién de verdad le sirve la grieta? ¿Quién saca rédito con la grieta? ¿Quién saca rédito con la grieta? Yo soy fanático, les cuento, de Tony Blair. Espero que nadie se enoje por esto. ¿Por qué? Porque Tony Blair en el año 99 entregó en el Parlamento británico un white paper llamado Modernizing Government, que creó formalmente la política basada en la evidencia, la política basada en datos. Ahora, ¿quieren ver cuál es la evidencia que deja en la Argentina la grieta? Esta es la consecuencia de la grieta en la Argentina. Esta es la consecuencia de vivir permanentemente confrontando con el otro, entendiendo que el otro es una porquería a la que hay que destruir y que no sirve para nada. Seguramente alguno se va a quejar y me va a decir, che, pero pará, pusiste 2010, 2019, te olvidaste del gobierno de Alberto Fernández. No. Por dos cosas no lo puse. Primero, en virtud de lo que la ciencia política nos ha enseñado cuando pasamos por la facultad. A mí me gusta evaluar a los gobiernos punta a punta. Igual les aclaro, soy súper crítico del gobierno de Alberto Fernández y estoy seguro que si agrego las variables del gobierno de Alberto, todo eso que ven que ahí que es una calamidad va a ser aún más calamidad todavía. Pero, me gustaría analizarlo con seriedad cuando termine. Acá van a ver a dos gobiernos de distinto signo político, que es el segundo gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Mauricio Macri. Fíjense lo que dice la macroeconomía sobre la Argentina de la grieta. Quiero pasar uno más, ¿qué pasa que no? Ahí está, esto. Dato promedio de la macro 2010-2019. PIB per cápita, acá debe estar lleno de economistas que seguramente me van a enseñar a mí que vengo de ciencias sociales que PIB per cápita es el indicador de la macro que te permite ver cómo está un país. Miren la variación del PIB per cápita argentino 2010-2019, promedio anual. Una calamidad, 0,2%. La tasa de inversión promedio anual, así chiquita. La inflación, ni que hablar ahora, ¿no? Pero digo, hasta 2019 y terminando 2019 con 54 puntos, el promedio fue de 33% promedio anual. La tasa de desempleo, mentirosa aparte, porque la tasa de desempleo no contempla al que está buscando laburo, ni tampoco contempla los planes de trabajo, 7,9. Y lo peor de todo, atrás de las banderas, la que más me duele, que creo que es consecuencia de todo esto, es la pobreza. Promedio en la Argentina hasta 2019, 29,3%. Me meto más en el tema. Miren cómo le fue a los demás países
muchos de ellos, con mucho respeto lo digo, que no cuentan, como hoy decía el presidente Uribe, con esa bendición que tiene la Argentina de tener recursos naturales, recursos humanos, recursos culturales. Tenemos cuencas hídricas, mar, montaña, clase media. Aún así, miren cuánto creció el PIB per cápita en Chile entre el 78 y 2018 y cuánto creció el argentino. Esta es la evidencia de lo que deja vivir confrontando con el otro y queriendo destrozarlo. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Nos pasa lo que nos pasa, a mi juicio, humildemente lo digo, porque en la Argentina cambiamos permanentemente las reglas de juego. Todo el tiempo, todo el tiempo. Hay un gobierno que se va y el gobierno B destroza gran parte de lo que hizo el gobierno A. Se va el gobierno B, aparece el gobierno C y destroza gran parte de lo que hizo el gobierno B. Acá seguramente hay empresarios. Les pregunto a los amigos empresarios, ¿quién pone la guita en un país donde te cambian las reglas de juego todo el tiempo? Supongamos que hoy vale la pena producir controles remotos de PowerPoint. Entonces uno viene, invierte en controles remotos, el Estado pone subsidio, aporta una planta, baja los impuestos y a los 4 años viene otro gobierno que te dice, ¿sabes qué? 1500% de impuesto a los controles remotos de PowerPoint. ¿Quién invierte la plata en un país donde pasa eso? La inversión privada, les guste o no les guste, es el único elemento aquí y en la China capaz de crear trabajo genuino. Y el trabajo genuino es el único elemento aquí y en la China capaz de generar movilidad social ascendente. Ahora miren cómo somos los argentinos, que siempre nos gusta dar un pasito más, ser un poco distintos todavía. No cambiamos las reglas de juego solamente cuando cambian los gobiernos. También las cambiamos adentro de un mismo gobierno. Un indicador que nos permite ver cómo cambian las reglas de juego dentro de un gobierno es el índice de durabilidad de un ministro. Miren cuánto dura un ministro de Economía en Argentina promedio. 1 año y 4 meses. Y atrás de las banderas cuento que un ministro de Educación en Argentina dura promedio 1 año y 11 meses. Esto significa que adentro de un mismo gobierno te cambian las reglas de juego. Cambia una política monetaria. Pensemos en este gobierno actual. ¿Qué pasó con el cambio de Martín Guzmán a la transición de Sergio Massa? Cambiaron maneras de entender la política monetaria, la política social, la política tributaria, la política exterior. Digo esto para comprender e insistir con esto de que nadie pone dinero en un país donde las cosas son tan cambiantes, porque cualquiera quiere poner la plata y resguardarla. Y la única manera de generar trabajo es con inversión privada. Cierro esta primera parte, digo, ¿por qué nos pasa esto entonces? Porque tenemos una cultura política confrontativa, porque carecemos de espacios institucionales de relacionamiento, tenemos la rosca, ¿no? Nos juntamos en los bares, nos tomamos un vino, jugamos un partido de golf y cerramos un acuerdo. ¿Qué nivel de accountability tiene un acuerdo que cerramos vino de por medio en un bar? Yo, si te he visto, no me acuerdo, ¿eh? Yo no te dije eso. No. ¿Vos me dijiste tal cosa? No, yo no te dije eso. No, yo no dije nada. Y como si fuera poco, nos faltan herramientas para materializar los pocos acuerdos a los que accedemos. Por eso que en la Argentina nos falta predisposición para discutir una reforma de la justicia, una ley de coparticipación federal, para que los gobernadores no tengan que ir a la casa de gobierno a mendigar recursos. No discutimos un nuevo régimen de contratación laboral para que las pymes contraten sin miedo. En definitiva, el diagnóstico que yo planteo es este. La Argentina carece de una plataforma sólida de políticas públicas que trasciendan a los gobiernos de turno y por lo tanto somos imprevisibles, inseguros a nivel jurídico, no atraemos inversiones y somos inestables. Consecuencia, no nos desarrollamos. El desafío, amigos y amigas, les guste o no les guste, es dialogar. No queda otra. Hoy le decía
al presidente Lacalle la envidia que sentí cuando su hijo se sacó la selfie hace 2 meses en la sede del Frente Amplio. Pagaría por ver esto en Argentina. Pagaría por verlo a Macri abrazado a Cristina y decir, mira, yo no comparto nada con vos, me parece todo esto, pero vamos a ponernos de acuerdo en 10 o 15 cosas para que el pueblo viva mejor. Dialogar viene del latín dialogus, y no soy Mariano Grondona. Dialogus significa discurso racional. Dialogus habla de 2 discursos racionales que interactúan entre sí en búsqueda de un bien mayor que es la verdad. Con lo cual, diálogo incorpora racionalidad e incorpora al otro. Diálogo significa hacer el esfuerzo de soportar al otro a ver qué tiene para decir. Yo me pregunto todo el tiempo, igual, ¿por qué nos cuesta tanto dialogar? Les confieso. Y la única respuesta, recomiendo un libro muy bueno, seguramente lo leyeron algunos, que es Pensar rápido, pensar despacio, de premio Nobel Daniel Kahneman, Think Fast, Think Slow. Kahneman dice, el cerebro tiene un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1 es el que actúa por reacción, el arrebatado, ¿no? El sistema 2 es el que reflexiona, el sereno. El kit de la cuestión es que el sistema 1 gasta muy poquitas calorías y el sistema 2 consume muchas calorías. Y como dice Kahneman, el cerebro es perezoso. Entonces es mucho más económico ratificar sesgos, como planteaba Daniel, que detenerse a hacer el esfuerzo para ir a escuchar a otro al que no me banco, al que no quiero, con el que no comparto nada. El desafío es dialogar. ¿Saben por qué? Y acelero un poco nada más para ir cerrando. Porque con diálogo, si las políticas públicas se confeccionan de manera plural y participativa, fruto del consenso, van a perdurar en el tiempo. A ver, presidente Lacalle, si a usted lo llamaba Mujica como opositor a él y le decía, a ver, Lacalle, vamos a ponernos de acuerdo en 10 puntos de la política tributaria de Uruguay. Seguramente la alternancia de gobierno no iba a modificar eso, ¿o no? Porque los dos lo creaban, los dos eran dueños de esa reforma tributaria. Nadie modifica aquello de lo que fue dueño. Si las políticas públicas perduran en el tiempo, las reglas de juego se vuelven estables. Si las reglas de juego son estables, el país, la ciudad, la provincia se vuelve atractivo a la inversión privada. Por eso, y ahora sí para ir cerrando, es fundamental que nos pongamos de acuerdo en qué creemos que es el desarrollo. No podemos seguir discutiendo qué es desarrollo. Yo propongo a esta linda audiencia la definición de desarrollo que tiene el doctor Alfonso Santiago, que es uno de los profesores más importantes de la Universidad Austral, aquí en la República Argentina, y es el director de la Escuela de Gobierno. El doctor Alfonso Santiago dice, desarrollo es el cumplimiento material y espiritual de todas las variables que hacen a lo que llamamos la dignidad humana. Desarrollo es comer dignamente, tener un lugar digno donde vivir, tener educación digna, salud digna, poder caminar libremente, respetar la propiedad privada. Es decir, desarrollo es ni más ni menos que cumplir con los derechos humanos ratificados en Ginebra en 1966, tanto a nivel económico, social y cultural, como político, civil y jurídico. Ahora, ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver el diálogo entonces con esto que planteas de desarrollo? Yo estoy convencido de que la grieta es un negocio patético para la Argentina porque impide que pase esto. Si dijimos que desarrollo no es ni más ni menos que concretar el bien común implica tener en cuenta a un otro, pues común, no es bien individual, es común, es con el otro. El otro con el que me tengo que vincular, me guste o no me guste el otro, piense como yo o piense distinto. El vínculo es motor de consenso. Y para tener consenso no queda otra que tener capacidad de dialogar. Por eso que yo uno diálogo con desarrollo. Miren, yo no tengo la bola de cristal, pero sí les puedo jurar, por más que no sé si está bien o mal jurar, pero digo, encontremos un sinónimo, si no, les aseguro que como periodista y analista político de este país, conozco al 99,9% de los dirigentes del sector público y privado de la Argentina. Y les juro, les aseguro
que entre ellos hay muchas más cosas en común que diferencias. Los conozco personalmente, los conozco de verdad. Y voy más a fondo, pensando en los países exitosos del mundo que atravesaron cosas mucho peores que la Argentina, pero que apostaron al encuentro, que apostaron a la aceptación del otro, que apostaron a entender que quizás ese otro tiene algo para aportarme y hacerme aún mejor de lo que era antes de conocer al otro. Esos países, aún hoy con esta tremenda crisis global a nivel política, social y económico, tienen estándares de calidad de vida que son admirables. Yo creo que ese es el desafío. Los argentinos tenemos la oportunidad de resolver este problemón en el que estamos metidos, pero tenemos que cambiar la receta que utilizamos hasta ahora. Porque hasta ahora llegamos así, con 40 puntos de pobres, con 50 puntos de pobreza infanto-juvenil, con 100 puntos de inflación, y así puedo seguir un rato más. Gracias por escucharme y los invito a seguir enriqueciendo esta reflexión. Muy amable. Muchas gracias.